Estimados amigos y amigas, de nuevo en el programa Voces con el Pueblo, desde el que les saludamos sus amigos Padre Víctor, Padre Toribio, Padre Edgar y Padre Rigoberto Pérez, quien les habla. En estos espacios tenemos el gusto de llegar a ustedes, desde estos programas de Iglesia y Sociedad. Agradecemos como siempre al periodista Carlos Benqueichín y al Padre Leonel Barahona por el apoyo en la difusión de los programas. Me alegra estar con ustedes. Se fue el legendario Padre Fernando Carbonell. El Padre Marvin Sotelo informó ayer 6 de julio lo siguiente: con profunda tristeza participamos a la comunidad de fieles y amigos del Santuario Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Ciudad de Guatemala del retorno a la casa del padre de nuestro querido Padre Fernando Carbonell, misionero del Sagrado Corazón. Descanse en la paz del Señor y Nuestra Señora del Sagrado Corazón lo reciba en sus brazos amorosos de madre. Estimados oyentes, el Padre Fernando Carbonell nació el 18 de enero de 1929 y falleció este 6 de julio de 2026 a la edad de 97 años y 73 años de sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en el año de 1953. Fue misionero en el Quiché, visitó y acompañó a las comunidades, vivió los tiempos del martirio del pueblo y el martirio de los beatos, sus compañeros de misión. Ante el fallecimiento hay un comunicado de la provincia de los misioneros del Sagrado Corazón de España que dice así: queridos hermanos, con profundo pesar comunicamos a la provincia de misioneros del Sagrado Corazón de España que el día de hoy, ayer 6 de julio, estimados oyentes, ha fallecido en Guatemala el Padre Fernando Carbonell y pastor, misionero del Sagrado Corazón. Elevamos nuestra oración agradecida por su vida, su entrega y todo el trabajo realizado al servicio de la construcción del reino de Dios. El Padre Carbonell nació el 28 de enero de 1929 en Barcelona e hizo sus votos el 8 de septiembre de 1947. 3 años más tarde, en 1950, realizó los votos perpetuos. Fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1953. Ha pasado prácticamente toda su vida misionera en Guatemala. Vivió como superior los momentos más duros de persecución a la Iglesia en los años 70 y 80 y los asesinatos de los beatos mártires misioneros del Sagrado Corazón de El Quiché. Gran lingüista, creó la gramática de la lengua Ixil, signo de su amor por ese pueblo indígena. Que el Señor lo reciba en su gloria y lo recompense abundantemente por su fidelidad, su testimonio y su generosa misión. Nos unimos en la fe y la esperanza de la resurrección, encomendándolo al amor misericordioso del Padre. Firma el comunicado Padre Willy Méndez, misionero del Sagrado Corazón. Estimados oyentes, Monseñor Gerardi, describiendo parte del tiempo vivido en el Quiché durante esa época y la misión que se realizaba, de la que también fue parte el Padre Fernando Carbonell, el obispo Gerardi decía así: sectores de la Iglesia en contacto con el pueblo oprimido y perseguido optaron juntamente con su obispo, en una actitud verdaderamente eclesial y evangélica, por una pastoral de acompañamiento y solidaridad con ese mismo pueblo, dispuestos a correr su misma suerte. Animados por la fe en la palabra de Jesús, comprendieron que el Señor los llamaba a servirlo en los hermanos más pobres, en los hermanos indigentes y en los hermanos perseguidos y torturados. Fue así como en momentos en que el conflicto era más fuerte y despiadado, cuando se hacía más difícil o imposible la vida hasta llegar a su negación absoluta, cuando los que mandaban se arrogaban el derecho de decidir quién debía morir, la Iglesia optó por el Dios de la vida y se comprometió a combatir la muerte. Hoy, en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estimados oyentes,
hay una tumba. En ella está enterrado Gregorio Xuyá Xoná, originario del Quiché y miembro del Comité de Unidad Campesina CUC. Fue el único sobreviviente del incendio en la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Tras ser rescatado del incendio, fue secuestrado del hospital donde se recuperaba y luego fue torturado y asesinado. Sus restos fueron rescatados por estudiantes y enterrados clandestinamente en los jardines del campus central de la Universidad de San Carlos Usaca, específicamente en un área entre la Facultad de Ciencias Económicas, edificio S6, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El lugar fue bautizado como la Plaza 31 de enero en su honor. En el año 2009, el Comité de Unidad Campesina CUC instaló una placa conmemorativa en este punto para recordar su legado y su lucha por la tierra y el territorio. Una pequeña lápida entre las facultades de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala pasa desapercibida entre el ir y venir de los estudiantes. La lápida, que tiene grabado el símbolo del Comité de Unidad Campesina, pertenece a Gregorio Xuyá Xoná, miembro de este colectivo, quien sobrevivió a la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Xuyá Xoná efectivamente sobrevivió a la masacre, pero no por mucho tiempo, ya que su cuerpo fue arrojado 2 días después frente al edificio de la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gregorio era originario de San Miguel Uspantán, departamento del Quiché, como la mayoría de las víctimas de la masacre, quienes habían tomado la sede diplomática española para denunciar las atrocidades cometidas en sus comunidades por el aparato estatal. El campesino sobrevivió, aunque herido de gravedad, ya que fue cubierto por los cuerpos de sus compañeros, mientras el fuego los calcinaba. Junto a él sobrevivió el atentado el embajador español Máximo Cajal. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Herrera Gerandi para su recuperación. De acuerdo con el informe Guatemala Memoria del Silencio, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999, la mañana del 1 de febrero, un grupo de al menos 20 hombres vestidos de civil y armados ingresa al centro hospitalario. Esto sucedía mientras el personal policíaco que cuidaba tanto a Xuyá como al embajador Cajal se había ausentado de la guardia. Se atribuye a miembros de la judicial, que era un grupo paramilitar de escuadrones de la muerte, el secuestro del campesino. Los desconocidos se llevaron a Xuyá con rumbo desconocido, mientras que el diplomático se había refugiado en su habitación, en la que se encontraba acompañado de otras personas. De ese modo no fue secuestrado. Estimados oyentes, hay una lista de gobernantes que vienen en hilo sucesor desde los tiempos de esas oscuras dictaduras que gobernaban o que oprimían al pueblo de Guatemala durante esos tiempos oscuros. A esa lista pertenece el expresidente Alejandro Yamatei y otros. A esa lista pertenecen personajes como Consuelo Porras, ex jefa del Ministerio Público, y la estructura político-criminal que han cooptado el Estado, creando poderes paralelos para saquear el erario nacional. Contra ello ha luchado la población. Esa estructura criminal de Yamatei, que permanece en el Parlacén, ha perdido espacios pero sigue viva y con objetivos claros, añaden varios expertos. Los objetivos claros son continuar en los poderes del Estado para seguir saqueando, mediante la corrupción, el erario nacional y mantener al país en la situación que se encuentra. El representante, que aún concentra fuerte poder en nombre de ellos y que es cabeza visible del pacto de corruptos, añaden los conocedores, es Walter Mazariegos, enquistado en la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un objetivo específico:
rearticular y reunificar la estructura criminal del Pacto de Corruptos, asegurándose la reinstalación en el Estado por medio de las próximas elecciones generales que se realizarán el próximo año. Por eso hay que estar atentos. Ante la situación de crisis de la universidad que es necesario rescatar para el bien del país, es importante el comunicado último de la Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica, emitido en solidaridad con la Universidad de San Carlos de Guatemala, publicado recientemente y que dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, única pública del país, enfrenta una de las agresiones más graves de su historia reciente. Comenzó con una crisis derivada de un proceso electoral amañado, espurio y cuestionado, y ha desembocado en una abierta captura de la institucionalidad universitaria en detrimento de la autonomía, la democracia y el Estado de Derecho. La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que valida la continuidad de Walter Mazariegos al frente de la Rectoría con argumentos jurídicos espurios, no resuelve la crisis. Por el contrario, la profundiza. Con esta decisión se pretende cerrar por la vía judicial un conflicto marcado desde sus orígenes por exclusiones, irregularidades y denuncias ampliamente documentadas por sectores estudiantiles, docentes, profesionales y académicos. Se impone así una legalidad formal sobre una legitimidad profundamente cuestionada y amañada. Los responsables de esta crisis tienen nombre y responsabilidad histórica. Son quienes impulsan y ejecutan un proceso electoral excluyente, quienes desde el Consejo Superior Universitario sostienen una estructura de poder corrupta, rechazada por amplios sectores de la comunidad universitaria, quienes desde intereses políticos y económicos han respaldado esta imposición y quienes desde las más altas instancias de justicia constitucional emitieron resoluciones que favorecen la consolidación de una situación incompatible con los principios democráticos. Lo ocurrido en la USAC no es un problema interno ni un conflicto administrativo, es expresión del deterioro institucional que afecta a Guatemala. Cuando una institución pública es sometida a intereses particulares, cuando las demandas legítimas son ignoradas y cuando la justicia deja de ser garante de derechos para convertirse en instrumento de legitimización del poder, la democracia entera es amenazada. El silencio, pasividad y ausencia de acciones firmes del presidente Arévalo, dice el comunicado, frente a la crisis universitaria, constituyen una grave omisión política y moral. Quienes tienen la responsabilidad de proteger las instituciones democráticas no pueden ser espectadores indiferentes mientras se debilita una de las principales conquistas democráticas del país. Advertimos al pueblo de Guatemala que la captura de la Universidad de San Carlos crea un precedente peligroso. Si se normaliza la imposición en la universidad pública, mañana podrá normalizarse en cualquier otra institución. Lo que está en juego no es únicamente el destino de la USAC, sino el futuro de la democracia guatemalteca. Llamamos a la comunidad universitaria, a los pueblos indígenas, a organizaciones sociales, a iglesias, a sectores académicos y profesionales, a la juventud y a toda la ciudadanía consciente a fortalecer la resistencia pacífica, organizada y no violenta, denunciar la corrupción, la impunidad y la captura institucional, defender la autonomía universitaria y construir una amplia convergencia social en defensa de la democracia. Reiteramos nuestra solidaridad con la resistencia sancarlista. Su lucha es una causa nacional. Defender la USAC es defender la libertad de pensamiento, la participación democrática y el derecho del pueblo guatemalteco a instituciones legítimas y al servicio del bien común. Estimados oyentes, este fue el comunicado de la Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica y este ha sido el programa del día de hoy.